la hizo nacer. De odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid. Hola, bienvenidos a este espacio Testimonios Antiimperialistas Hablando con. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Ali Salem Sidi Zeid, que es representante de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid. Ali Salem Sidi tiene altos estudios en Relaciones Internacionales y también un posgrado en Derecho y Cooperación, y fue embajador en Ecuador y ha tenido bastantes responsabilidades por todo el mundo en relación a la representación de la República Árabe Saharaui y el Frente Polisario. Desde el Frente Antiimperialista estamos haciendo un especial hincapié en hablar del Sáhara, de la guerra, de esta guerra silenciada, porque para nosotros la guerra del Sáhara forma parte de una guerra imperialista que Estados Unidos y sus aliados llevan a cabo por todo el mundo. Es una guerra global y uno de los frentes más importantes en este momento de esa guerra global imperialista es el Frente del Sáhara. Por eso nosotros hemos abierto esta campaña sobre la guerra silenciada y vamos a tratar de aclarar cuál es la situación, poner en actualidad qué se está viviendo en el Sáhara. Y como os decía, tenemos a Ali Salem con nosotros y por parte del Frente Antiimperialista Internacionalista vamos a realizar esta entrevista Paco Perán, un compañero del Frente, y Manuel Pardo. Manuel Pardo va a estar en la parte técnica ayudando a que todo salga bien en esta entrevista. Y sin más preámbulos, me gustaría preguntarte, Ali Salem, precisamente por la repercusión internacional que está teniendo esta guerra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a vuestro Frente Antiimperialista Internacional por brindarnos esta ocasión de poder compartir informaciones sobre el conflicto del Sáhara Occidental, sobre la causa del pueblo saharaui, a través de este programa de testimonios antiimperialistas. A través de este medio, nosotros podemos referirnos a aquellos acontecimientos importantes de la causa del pueblo saharaui. Creo que siempre sería bueno indicar para los seguidores de este programa algunos datos sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Siempre hay que tenerlo presente para poder comprender bien la situación, para aquellos que no tienen mucha información sobre este conflicto. Bueno, el Sáhara Occidental está en el norte de África, limita al norte con Marruecos, al sur con Mauritania, al este o noreste con Argelia y al oeste con el Océano Atlántico frente a las Islas Canarias. Es un territorio de 282 kilómetros cuadrados, 280.000 kilómetros cuadrados, y una población sobre alrededor de 1 millón de habitantes. Es un pueblo y es un territorio que fue colonizado por España desde 1884, después de la famoso Congreso de Berlín, en el que las potencias europeas repartieron el continente africano, y hasta 1975, en que se produjeron los conocidos famosos acuerdos tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, a través de los cuales España se retiró del Sáhara Occidental y lo entregó a los dos países vecinos, Marruecos y Mauritania, que lo ocuparon a la fuerza y lo repartieron entre los dos.
el Frente Polisario, que es el movimiento nacional saharaui de liberación del Sáhara Occidental, que se había creado en 1973 y que estaba en lucha contra el colonialismo español hasta 1975, tuvo que seguir luchando ahora contra dos países que ocuparon el territorio saharaui. A raíz de esa ocupación, la población saharaui se quedó dividida en dos partes, una que se quedó bajo la ocupación de los dos nuevos países ocupantes, y una parte de la población se había desplazado hacia la frontera con Argelia y se instalaron en los conocidos campamentos de refugiados saharauis en la región de Tinduf. Ahí lleva 45 años el conflicto, ese pueblo dividido en dos partes, una parte bajo la ocupación y otra en el refugio. Después de 2 años de guerra, en 1979, Mauritania se retiró de la parte que ocupaba, reconoció al Estado saharaui, firmó la paz con el Frente Polisario, y Marruecos extendió su ocupación y ocupó todo el territorio, que 2 años antes repartía el territorio reconociendo que esa parte pertenece a Mauritania, ahora ya le corresponde a todo, pero bueno, todo esto entra en la política expansionista de Marruecos, que siempre ha estado reivindicando la soberanía sobre parte del territorio argelino, sobre el territorio saharaui, el territorio de Mauritania, parte del territorio malí, e incluso sobre las Islas Canarias y algunos otros territorios españoles. La guerra siguió 16 años en el Sáhara Occidental entre el Frente Polisario y Marruecos, y en 1991 se firmó un acuerdo y un marco de un plan de arreglo de las Naciones Unidas y la Unión Africana para celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, que es un referéndum solicitado por las Naciones Unidas desde los años 60. Se firmó un alto el fuego para celebrar el referéndum en 6 meses. Se presentó la misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sáhara Occidental, conocida con las siglas de MINURSO, y desgraciadamente el referéndum no se ha celebrado debido a que Marruecos solamente aprovechó la presencia de las Naciones Unidas, los cascos azules y la firma de un alto el fuego, y luego se echó atrás y procedió a una cantidad de trabas, problemas para impedir la celebración del referéndum, que al final Marruecos ya expresaba su decisión de no participar, de no permitir la celebración de ningún referéndum, lo cual llevó el tema a un círculo de negociaciones durante 30 años, desde 1991 hasta el pasado día 13 de noviembre, que se rompió el alto el fuego debido a esa posición intransigente de Marruecos y a esa violación del alto el fuego, que Marruecos invadió la parte sur del territorio saliendo de la brecha conocida con el nombre de Guerguerat en la frontera con Mauritania, la brecha que Marruecos abrió de manera ilegal, violando los acuerdos del alto el fuego y atacando a una población saharaui que estaba manifestándose en esa zona contra la presencia marroquí, lo cual esa violación del alto el fuego por parte de Marruecos llevó a la ruptura definitiva del alto del fuego, y a partir de ese día, el 13 de noviembre pasado, se desencadenó la guerra de nuevo hasta ahora. Ajá. A nosotros nos gustaría saber, perdona Ali Salem, nos gustaría saber cuál es el momento actual, desde que el Frente Polisario decide de nuevo tomar las armas. Sabemos que había mucha presión también de los jóvenes saharauis, muy cansados de esa situación, ¿no? ¿Qué se está viviendo ahora? Es decir, en este momento está habiendo ataques a las tropas marroquíes, Marruecos. ¿Con qué apoyos cuenta? ¿Con qué apoyos cuenta el pueblo saharaui?
Bueno, la situación actual es, como acabo de mencionar, que se caracteriza por esa ruptura del alto el fuego desde 1991 hasta ahora, debido a esa violación por parte de Marruecos de invadir la zona del Guerguerat y desde ahí, bueno, se desencadenó la guerra de nuevo. Llevamos más de 3 meses en un estado de guerra declarado por el Frente Polisario, por la República Saharaui, un estado de guerra general en todo el territorio, o sea, que es parte del territorio territorio aéreo, marítimo, terrestre, etc. Y llevamos más de 3 meses con bombardeos por parte del Frente Polisario a las bases militares de Marruecos a lo largo del muro de la vergüenza, el muro conocido que divide el Sáhara Occidental de norte a sur, constituido por Marruecos en los años 80, y tiene una longitud de 2.700 kilómetros de largo. Está defendido por las posiciones del ejército marroquí y los campos minados. Se calcula alrededor entre 8 y 10 millones de minas a lo largo de todo el muro. Entonces, esta es la situación, o sea, la situación está en una situación de guerra, donde una guerra impuesta al pueblo saharaui. Hay que destacar que el pueblo saharaui es un pueblo pacífico, que no es amante de la guerra, pero es una situación impuesta después de que han fracasado todos los intentos pacíficos durante los últimos 30 años de negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas, donde también las Naciones Unidas no ha asumido su responsabilidad que le corresponde de llevar al final la celebración del referéndum y de aplicar sus resoluciones y hacer que las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario, acaten las resoluciones de las Naciones Unidas, donde el Frente Polisario y los saharauis han estado respetando, intentando llevar a cabo la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas para la celebración del referéndum durante 30 años, y cada día se ve la solución más lejana, y Marruecos está impidiendo la celebración de este referéndum. Marruecos cuenta con el apoyo fundamentalmente de Francia a nivel del Consejo de Seguridad, donde Francia es un miembro permanente, y donde siempre ha impedido que la comunidad internacional, en este caso el Consejo de Seguridad, pudiera adoptar cualquier medida o cualquier presión sobre Marruecos para que pudiera acatar las resoluciones de las Naciones Unidas y ir al referéndum. Evidentemente, también Marruecos está apoyado por otros países donde tienen mucha responsabilidad en este asunto, como es el caso de España o Estados Unidos, etcétera, donde tampoco se ve que tienen un papel o juegan el papel suficiente para poder llegar a la solución de este conflicto. Entonces, hay una... A este respecto, sí. Recientemente el gobierno de Estados Unidos y también el gobierno de Israel reconocieron por primera vez en muchas décadas la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. ¿Qué papel ha tenido este reconocimiento en la reactivación del conflicto y en la propia actitud del gobierno de Marruecos? Hay que destacar siempre que el tema saharaui es un tema de descolonización. El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación es un derecho reconocido internacionalmente, sobre todo por la comunidad internacional, en las Naciones Unidas, en organizaciones internacionales como la Unión Africana y las demás organizaciones internacionales, que el pueblo saharaui tiene el derecho a la autodeterminación y que el tema del Sahara es un tema de descolonización pendiente de culminar. Este es digamos, la situación del conflicto a nivel internacional. Ningún país en el mundo, ninguna organización reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui. En este caso, el reconocimiento, supuesto reconocimiento que se ha hecho a través de un
una declaración por tuit de expresidente de Estados Unidos, Trump, sobre reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, no es más que un proceso mercantil de compra-venta donde, bueno, se le concede a Marruecos esa declaración por parte del presidente Trump a cambio de que Marruecos restablezca sus relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, como lo han hecho con algunos otros países árabes. Entonces, ese reconocimiento no tiene ninguna validez jurídica, ni tiene ningún reconocimiento internacional, ni siquiera por las Naciones Unidas, ni por los países más influyentes en las relaciones internacionales, donde todos han expresado que el tema saharaui no se podía resolver de esta manera y el reconocimiento no puede ser un reconocimiento a no ser de acuerdo al derecho internacional. Además, fue criticado por muchos políticos y por muchas instituciones de la mismos Estados Unidos, del mismo partido incluso de Trump, altos funcionarios como ex secretarios generales como James Baker o como John Bolton o como otros importantes, donde se han incluso a nivel del Congreso y del Senado de Estados Unidos también se había criticado esa posición unilateral de Trump, porque realmente no corresponde con la posición de Estados Unidos histórica en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos siempre ha apoyado una solución política que, de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas, que permite al pueblo saharaui expresarse sobre su futuro. Incluso Estados Unidos siempre ha sido la encargada de preparar los borradores de las resoluciones sobre el tema saharaui en el Consejo de Seguridad. Entonces, esta posición por Trump es contrariamente a la misma política exterior de Estados Unidos que se ha conocido hasta ahora. Entonces, no se espera que con el actual gobierno de Biden esa actitud de Trump y esas declaraciones de Trump tenga ninguna consecuencia en la posición de Estados Unidos. ¿Se entiende bien? Bueno, por todas las informaciones que hay, donde hubo mucha presión por parte internacional sobre el presidente Biden a través de cartas, a través de por muchos países y por muchas instituciones, por ejemplo, parlamentarios a nivel Europa, a nivel de varios países, muchas organizaciones, donde le piden que tiene que expresarse sobre esta posición que ha dejado el presidente Trump. Hasta el momento no hubo nada oficial, pero por lo menos tampoco hubo nada importante después de la salida de Trump sobre el tema saharaui. Trump había prometido que va a abrir un consulado en la ciudad ocupada de Dakhla. Incluso hablaron de un consulado virtual, donde al final no se ha realizado. Yo creo que esa posición de Estados Unidos tendrán que cambiarla tarde o temprano, porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base ni jurídica ni política que podía apoyarlo. Incluso está en contra de la misma línea política de relaciones de política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces no creo que tendrá más allá de esa ninguna repercusión más allá de ese boom informativo que se ha utilizado o se ha aprovechado por Marruecos en algunos medios de Marruecos más allá. Entonces no creo que tendrá ninguna otra incidencia, porque es una posición contrariamente a la legalidad internacional, al derecho internacional, e incluso puede está en contra de la misma política exterior de Estados Unidos sobre el tema saharaui durante los últimos 45 años de conflicto. A pesar, bueno, de que son las relaciones que existen entre Marruecos y Estados Unidos, que existen unas relaciones históricas y donde incluso Estados Unidos en los primeros años de la invasión del Sahara había participado en la misma Marcha Verde que anexiona el Sahara Occidental. Es una política siempre conocida de Kissinger sobre el tema saharaui, sobre las presiones que han habido en esos momentos.
últimos tiempos salieron muchas informaciones desclasificadas de Estados Unidos donde hablaba sobre la intervención de Estados Unidos en el año 75 en apoyo a Marruecos y presionando incluso al gobierno español en ese momento para permitir la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Pero esto ya son a nivel de relaciones bilaterales entre dos países, pero sobre el tema saharaui la posición siempre ha sido, o sea, clara y que es un tema de derecho internacional, que es un tema de autodeterminación de los pueblos y que es un tema de un pueblo que sigue figurando en la lista de las Naciones Unidas entre los 17 territorios pendientes de descolonización. Bueno, estamos hablando mucho del derecho internacional y es uno de los frentes fundamentales de resistencia y de batalla. No es solo el frente de guerra, sino ese derecho internacional que probablemente desde la guerra contra Irak ha sido totalmente dinamitado o está intentando Estados Unidos, ¿no? Como potencia en declive, está intentando que ese derecho internacional no proteja, no dé cobertura, aunque siempre ha sido una cobertura mínima, pero que proteja a los pueblos, ¿no? Y más en una causa como la saharaui, que es de descolonización. Pero existen otros frentes, ¿no? Otros frentes para el pueblo saharaui, junto con el derecho internacional y junto con el campo de batalla de la guerra abierta, armada, está otro frente que es el de los medios de comunicación y digamos los pueblos que tradicionalmente han sido solidarios con los procesos de descolonización y con el Sáhara. A nosotros nos gustaría saber un poco cómo se vincula o cuál es la estrategia, cómo se está planteando el Frente Polisario y la RAS, el conectarse con otras resistencias, por ejemplo, con los palestinos, por ejemplo, con Venezuela, que está siendo constantemente agredida, con los países latinoamericanos que se resisten a la injerencia. ¿Cómo se está trabajando esa resistencia? Bueno, la resistencia del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación, e independencia es un derecho reconocido internacionalmente por las organizaciones internacionales, por todo el mundo, todos los países, todos los pueblos, todas las organizaciones políticas a nivel internacional, donde en algún momento se discute el tema saharaui. Vemos, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas está claro, todas las resoluciones desde el año 65 hasta ahora son resoluciones de apoyo y de buscar una solución política a través de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Está la misión de Naciones Unidas que se ha creado por el Consejo de Seguridad, que lleva 30 años en el Sáhara Occidental, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de otras organizaciones, el derecho también es reconocido a nivel de la Unión Africana, que es la organización regional en África, donde la República Árabe Saharaui Democrática es miembro constituyente y de pleno derecho, reconocido como un Estado independiente. Y a nivel de otras organizaciones, por ejemplo, a nivel de varias organizaciones, de la Unión Europea, todo el mundo, el tema saharaui es claro. Entonces, las relaciones del pueblo saharaui con todos aquellos pueblos y aquellas instituciones y aquellos países que defienden el derecho de los pueblos a la autodeterminación, de aquellos que defienden la no injerencia en los territorios de los países ajenos, de no utilizar la fuerza contra un país determinado, de respetar los derechos humanos de los pueblos. Entonces, las relaciones del pueblo saharaui con todas estas fuerzas o estos movimientos o estos países es una relación óptima, no puede ser de otra manera. Y en cuanto
cuanto a la posición del pueblo saharaui sobre también los temas de derecho internacional y derecho de los pueblos, está claro. Los saharauis no pueden sino defender también y estar al lado de todos aquellos pueblos y aquellos países que luchan por su autodeterminación, por su independencia, por su soberanía, por el respeto a sus derechos. Entonces es un tema donde no creo que merece mucha discusión, porque es un tema claro en ese sentido. En cuanto a la repercusión internacional del conflicto saharaui, como había mencionado antes, tiene una repercusión muy importante, porque vemos que, por ejemplo, en algunos medios, en la prensa internacional, a través de los movimientos solidarios con el pueblo saharaui, en todos los países, en todo el mundo, sobre todo en Europa, hablando aquí en España, en todas las comunidades hay movimientos solidarios, hay grupos de amistad parlamentarios en todas las comunidades, a nivel del Congreso Nacional, el Senado, y el apoyo a la causa saharaui es un tema general, es un tema conocido y cuenta con mucho apoyo y mucho reconocimiento a nivel internacional. Sí, en este aspecto, ¿cómo valora el Frente Polisario y los representantes de la República Saharaui la solidaridad del pueblo español y muy en particular de la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid tiene su población, tiene unas características peculiares. En España, bueno, todos sabemos cuál es la posición del gobierno respecto a Marruecos y a veces no con todo el apoyo y la simpatía de la población, desde luego, en el tema del Sáhara, pero cómo valora, cómo se percibe la actitud de la población de la Comunidad de Madrid respecto al Frente Polisario y a la República Saharaui. Bueno, la posición del pueblo español o los pueblos de España o a nivel de las comunidades, en este caso la Comunidad de Madrid, es unánime, es igual a nivel de todo el Estado. Existen asociaciones de amistad con el pueblo saharaui en todas las comunidades, existen relaciones óptimas, excelentes con muchos ayuntamientos, con muchas diputaciones, con muchos gobiernos autónomos y a nivel popular, entonces hay que siempre distinguir dos posiciones, es la posición de los pueblos y la posición oficial del gobierno nacional, donde el apoyo a nivel nacional de todas las instituciones, de todos los partidos, de todos los movimientos sociales, los sindicatos, etcétera, etcétera, todos apoyan la causa del pueblo saharaui a través de diferentes formas. Tenemos varios programas que se llevan, entre ellos humanitarios, políticos, de ayuda humanitaria, a través de, por ejemplo, un famoso programa de vacaciones en paz de los niños saharauis que vienen todos los veranos a España a pasar vacaciones con las familias, la cantidad de proyectos de cooperación, de hermanamientos entre municipios españoles y saharauis, cooperación entre varias ONGs, asociaciones, etc. Entonces hay un apoyo, hay un reconocimiento, hay una solidaridad unánime a nivel de todo el Estado. La posición del gobierno oficial, bueno, es conocida porque siempre, nunca ningún gobierno de España, desde la salida desde el Sáhara hasta ahora, ha tomado una posición clara, firme o contundente sobre un conflicto y sobre un problema del cual los gobiernos de España son responsables. Entonces, el conflicto del Saharaui es un conflicto de responsabilidad española, me refiero del gobierno de España. Y así es reconocido hasta el momento por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional, que España sigue siendo la potencia colonizadora del Sáhara. O sea, la presencia de Marruecos en Sáhara es una presencia ilegal, es una ocupación
y el tema saharaui sigue siendo tema de responsabilidad del gobierno de España, que fue el gobierno del año 75 lo creó, y los gobiernos sucesivos no han tenido el papel, no han jugado el papel realmente necesario o que se puede para intentar resolver este problema del cual fue de responsabilidad de España. Entonces, ese es uno de los temas pendientes y es una de las demandas que no solamente hacemos nosotros los saharauis, sino que eso lo hacen también todas las fuerzas políticas en España, todo el pueblo de España. Constantemente hay demandas, hay cartas, hay preguntas al gobierno a nivel de todos los parlamentos, no solamente de las comunidades autónomas, sino también a nivel del Congreso Nacional, del Senado. La última fue hace 3 o 4 días, donde a nivel del Senado se ha adoptado una moción en apoyo a la causa del pueblo saharaui, pidiendo al gobierno español que tiene que intervenir para resolver el tema saharaui, sobre todo para también intervenir en resolver el tema de las violaciones de los derechos humanos de la población saharaui en la parte ocupada por Marruecos. O sea, de eso podemos también referirnos un poquito más adelante. Sí, Ali Salem. Durante todos estos años que la población española se ha mostrado muy solidaria con el pueblo saharaui a través de todos estos programas, ¿no?, de intercambio y de solidaridad, ¿no se ha corrido el riesgo de perder el enfoque, la visión política por parte de la población española? ¿No se corre el riesgo de que el apoyo sea un apoyo de ayuda humanitaria y se pierda de vista esa perspectiva reivindicativa y de presión hacia nuestro gobierno? No, yo creo que siempre para la población y para las fuerzas políticas, a nivel de partidos, a nivel de ayuntamientos, a nivel de comunidades autónomas, etcétera, siempre está muy claro el tema saharaui. El tema saharaui no es un tema humanitario, no es un tema de un pueblo que está en una situación humanitaria como ocurre en otras partes del mundo, que es a veces un problema de terremoto, un problema de una epidemia o un problema de algún problema de este tipo humanitario, sino el problema saharaui de fondo es un problema político. La parte del pueblo saharaui que se encuentra refugiada no es que porque tienen algún interés particular, sino que es un problema general de todo un pueblo y está expulsado de su territorio y vive en territorios, en campamentos de refugiados saharauis en espera de resolver ese problema político. Entonces el problema saharaui es un problema político y así lo tienen claro todo el mundo. O sea, toda la solidaridad que hay y todos los programas que existen en España no dejan al lado lo que es el fondo y el problema, que es un problema político. Y en todos los programas, en todos los actos que se hacen, entonces se presenta el tema saharaui como un tema político y que hay que resolverlo de esa manera. No solamente es un tema humanitario, sí, hay un pueblo que está dividido, hay un pueblo que vive en refugio 45 años, en medio de un desierto, donde hay una situación humanitaria terrible. Además, en los territorios ocupados, la parte del pueblo saharaui vive también otra situación terrible en cuanto a la violación de sus derechos humanos. Y este es un problema también, viéndolo desde la perspectiva humanitaria, es muy importante, pero nunca se considera solamente problema humanitario, es un problema político fundamentalmente. Bueno, Ali Salem, muchas gracias por toda tu intervención y toda la información que nos has pasado. Me gustaría hacerte una última pregunta, ¿cuál es, antes de despedirnos, qué le dirías a un movimiento de la naturaleza del nuestro, de un movimiento antiimperialista? ¿Qué papel podemos jugar nosotros en defensa de la RAS, del pueblo saharaui? Bueno, no solamente vuestro movimiento, sino que todo aquel movimiento
en cualquier parte del mundo que tienen como principios el respeto de los derechos de los pueblos, el respeto de la legalidad, del derecho, en contra del abuso, en contra de la violación de los derechos de los pueblos, tienen los mismos objetivos, deben de tener los mismos programas, por lo menos cada uno dependiendo de sus condiciones en que podía moverse, pero es un tema claro para todos, donde tanto el vuestro como cualquier otro movimiento amante de la paz y defensor de los derechos de los pueblos y en contra del abuso y de la ocupación y de los demás, en contra de la guerra, en contra de la utilización de las fuerzas contra los pueblos. Entonces, yo creo que estos son objetivos y son programas generales para todo el mundo que se agradecen y más que nunca nosotros lo necesitamos. Siempre lo hemos necesitado durante todo este historial de nuestra lucha por nuestros derechos y además, sobre todo en los momentos actuales en que nos encontramos enfrascados de nuevo en una guerra violenta donde realmente la guerra tiene sus repercusiones sobre los pueblos porque significa muerte, significa sufrimiento, significa muchos problemas para todos los pueblos. Entonces, ayudar a un pueblo que está luchando por su autodeterminación, por recuperar parte de su territorio ocupado, por juntar a aquellas familias que llevan 45 años separadas, de luchar contra un muro más largo del mundo, de 2.700 kilómetros que divide a las familias, divide a los pueblos, al pueblo, divide al territorio, la violación de derechos humanos de nuestra población, la parte ocupada por Marruecos, más de 600 personas desaparecidas en cárceles marroquíes, decenas de saharauis actualmente en las cárceles de Marruecos, muchos de ellos condenados hasta cadena perpetua por solicitar y por manifestarse en contra de la ocupación de Marruecos. Los dos casos que ahora están en toda la prensa internacional actualmente en estos días, que es el caso de la familia Jaya en la ciudad de Bojador, donde sus hijas Sultana y Luara y su madre llevan más de 3 meses en una cárcel, casi en su casa, donde la presencia de las fuerzas de Marruecos frente a su casa, donde los abusan, donde los impiden salir de su casa, le impiden recibir visitas en una detención domiciliaria más de 3 meses, violando sus derechos. El caso del preso saharaui Mohamed Lemin Heddi, que lleva también más de dos meses casi de una huelga de hambre y está condenado a 30 años de cárcel junto al grupo de Mizik, donde le impiden a su familia que le visita, donde no recibe ninguna atención médica. Y son 2 ejemplos, digamos, los más recientes de decenas de ejemplos de todos los que vive el pueblo saharaui, no solamente los defensores de derechos humanos a nivel de los territorios ocupados, los presos en las cárceles marroquíes, etc. Entonces, todas estas situaciones realmente requieren de todos los movimientos políticos, sociales, de todas las personas, de todos los defensores de las causas justas, de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos, apoyarles cada uno dentro de sus capacidades y sus posibilidades. En este caso, por ejemplo, esta entrevista o esta charla con vosotros es muy importante para que todo el mundo, o por lo menos todos los que consultan esta web o siguen podían conocer sobre la situación del pueblo saharaui y de lo que están sufriendo los saharauis, tanto en los campamentos de refugiados saharauis como en los territorios ocupados, que es un problema político donde tiene que haber participación de todas las fuerzas políticas, de todos los gobiernos y en especialmente, como hemos dicho antes, del gobierno de España está llamado a participar,
a emplear toda la fuerza y el peso que tiene España para resolver y ayudar en la resolución de este conflicto y dejarse de estar siempre bajo la presión del gobierno de Marruecos, donde utilizan varios medios de presionar al gobierno de España a través del tema de la inmigración ilegal, a través de los movimientos terroristas, a través de las drogas, el hashish marroquí que va de a España y a través de España a Europa, y a través de siempre la presión también que utiliza Marruecos con el tema de Ceuta y Melilla contra el gobierno de España. Entonces, creo que a través también, o sea, aquellos intereses que pueden tener algunos políticos o algunas empresas en Marruecos a través de esa política de Marruecos de chantaje, de presión. Creo que el gobierno de España debe de salir de ese círculo y de esa presión y de ese temor a un país como Marruecos de tenerle siempre impedido de tomar una solución, tomar un papel importante, responsable en presionar a nivel internacional para que se celebre el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro vecino aquí Portugal en el tema de Timor del Este, cuando también, o sea, el mismo caso, en el año 75 Portugal se retiró de Timor y fue invadido por Indonesia y estuvo el pueblo timorense luchando muchos años y al final luego Portugal tomó la rienda y tomó, o sea, el papel importante en defensa del pueblo timorense y se permitió realmente la celebración de un referéndum y actualmente Timor es un país independiente, solidario, gracias también al apoyo de la ex colonia. Entonces, en el mismo caso se podía aplicar a España, teniendo. Además, aquí hay que tener siempre en cuenta el interés de los pueblos. El interés de los pueblos de España no es, creo yo, en contra de la autodeterminación del pueblo saharaui, de las relaciones de más de un siglo entre el pueblo saharaui y pueblos de España. Los intereses que podemos tener, económicos, sociales, etcétera, o sea, son más de lo que se podía ganar, por ejemplo, en una presión y en un chantaje con Marruecos. Yo creo que ahí, viéndolo también, hasta incluso desde el punto de vista del interés estratégico nacional, creo que el gobierno de España debería de emplear todas sus fuerzas y todo su peso, tanto a nivel regional, tanto a nivel de sus relaciones con Marruecos, como a nivel internacional en las Naciones Unidas para llegar a solucionar un problema tan simple como es el problema saharaui, de que es un proceso de autodeterminación y un proceso de celebrar un referéndum para un pueblo pequeño, donde existen y han existido y ya están ya preparadas todas las condiciones por las Naciones Unidas para celebrar ese referéndum, permitir al pueblo saharaui decir decidir sobre su futuro. Muchísimas gracias, Ali Salem. Y nosotros desde el Frente Antiimperialista, con nuestros escasos recursos, pero pensamos que importantes, creemos que hay que contribuir con nuestro granito de arena a visibilizar el conflicto, a entender cuáles son las claves del conflicto que nos van a ayudar a todos a derribar ese muro, que no solo es un muro físico, sino que hay un muro de silencio también, que es muy importante ir derribando poco a poco en la medida de nuestras posibilidades. Y nada, muchas gracias en nombre del FAI y bienvenidos. Seguiremos hablando del Sáhara en este espacio. Pues muchas gracias de nuevo para vosotros, gracias para vuestro movimiento y vuestro medio de tenerlo abierto para transmitir el mensaje saharaui, transmitir las informaciones sobre este conflicto. Muchas gracias. Seguiremos haciéndolo con tus compatriotas. Muchas Ali gracias. Salem, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Camaradas, cubrid los parapetos, que la vida no es vida sin la paz. Defended con el pecho vuestros hijos, los ayuda la solidaridad. Defended
vuestros hijos, os ayuda la solidaridad.